Tengo mucho gusto en presentar a nuestro primer conferencista del día de hoy, el doctor Fernando Lolas, que estoy seguro que no necesita presentación porque todos lo conocemos de sobrado por su inmenso trabajo en bioética, la entrada por la puerta grande de una bioética hacia Latinoamérica durante los muchos años que estuvo. Sus trabajos posteriores desde Chile, abriendo primero los cursos de diplomados, maestría y luego posgrados, toda su extensión, en donde Diego Gracia participó con él en los inicios. Una revista que sigue produciéndose en la actualidad. Y no digo sus libros porque llenarían la biblioteca que ven atrás de todos nosotros. Entonces, Fernando, sin más, bueno, insistiendo todavía en la actualidad, en trabajos importantísimos a nivel de la psiquiatría, de humanidades en psiquiatría, y bueno, de su conferencia que nos va a dar hoy, pues él es el heredero directo del grupo de Heidelberg en antropología filosófica y antropología de la salud. Entonces, Fernando, pues sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por estar presentes. Gracias por organizar este coloquio en la Academia Nacional de Medicina. Y yo voy a sintetizar en mi exposición en algunos puntos que podrían ser en alguna forma polémicos, pero quiero referirme básicamente a lo que yo he experimentado a propósito de este juego de lenguaje bioético que se ha instalado entre nosotros desde hace algunos decenios. Me parece un tanto irónico y digno de recordación que sea en una Academia Nacional de Medicina donde celebremos los 50 años de la publicación del libro de Potter, primero, escrito por un no médico, y segundo, por una persona que siempre lamentó que el término bioética hubiera sido monopolizado por la medicina, especialmente por el grupo de Georgetown, con el Kennedy Institute of Ethics, y por Andrés Hellegers y la familia Kennedy, que sostenían haber creado el término bioética casi al mismo tiempo que él. Potter durante gran parte de su vida se dedicó a tratar de demostrar la prioridad que él tenía en el uso del término, pero ya gracias a la potencia institucionalizante del grupo de Georgetown y a la capacidad que tuvieron de difundirlo, el término pasó a ser parte del lenguaje y de la jerga médica y se empezó a utilizar como un equivalente de la ética biomédica, según lo demuestran varias publicaciones de la época. Es curioso el silencio que rodeó a la creación de Potter por parte de autores como Callahan, de los mismos agentes de Georgetown, y él muchas veces se quejó de eso al punto tal que rescató para sí mismo después la terminología diferente, ética global, Deep Bioethics, ética real, formó un centro de Bioethical Sustainability, y yo diría que sufrió bastante, según ha demostrado la biografía que sobre él escribieron Amir Musuri y Drina Rincic, por esta lucha por la prioridad de un término que en realidad, como todos sabemos, si bien él pudo haberlo inventado, lo inventó de una manera bastante distinta de como lo inventó el otro pionero, que fue Fritz Jarr, que lo derivó consecuentemente de una lectura atenta de las obras de Kant. Y en la misma época en que Fritz Jarr creaba el neologismo bioethic, que aparece por primera vez en el título de un artículo del año 27, pero que ya el año anterior había sido insinuado por él mismo, y dio origen al imperativo bioético en el cual proponía un respeto por la vida en todas sus formas. En la misma época de Potter, de Jarr, entre paréntesis, Eisler había creado el término biopsíquica, y Jarr puede ser considerado no solamente un pionero en materia de la generación del vocablo bioética, sino también un pionero de la etología o el estudio comparado del comportamiento animal, como lo he hecho ver en un par de publicaciones.
En el año 1998 tuve la fortuna de trabajar durante 2 meses en la Villa Cervelloni, junto al lago de Como, en Bellagio, en Italia, gracias a una generosa aportación de la Fundación Rockefeller, para dedicarme a una cosa que hoy día quiero compartir con ustedes, que es qué asociación hubo o qué relación podría haber entre la antropología médica de la escuela de Heidelberg, en la cual yo me había formado, y esta bioética estadounidense que se extendía al campo médico. Y especialmente me impresionó en aquellos tiempos un libro de Rothman que se llama Strangers at the Bedside, donde pone el acento sobre de qué manera esta jerga bioética o esta perspectiva bioética estaba influyendo sobre la forma en que los médicos se relacionaban con sus pacientes, los investigadores se relacionaban con sus sujetos de investigación. De allí, de mi permanencia en Bellagio, en la Villa Cervelloni, salió un libro que publiqué el año 2000 con el nombre de Bioética y Antropología Médica, y me gustaría destacar 3 o 4 cosas de naturaleza relativamente anecdótica. Victor von Weizsäcker, el fundador de la antropología médica de la Escuela de Heidelberg, con cuyo sucesor directo yo tuve la fortuna de estudiar lo que llamábamos patología teórica, una especie de filosofía de la medicina surgida desde la práctica médica misma y no impuesta como una forma de filosofía sobre la práctica. Víctor von Weizsäcker escribió en el año 1926 un artículo que, si bien se dedicaba al dolor, lo publicó en una revista que él había creado con Martin Buber y Joseph Wittig, que se llamaba Die Kreatur. Y después esos 3 artículos que escribió ese año, ese y otros 2 más, fueron el fundamento de lo que él llamó la medicina antropológica, 1926. Y es el mismo año, paradójicamente, en que Fritz Jarr acuña el término bioética. Algo hay en el clima espiritual de la época, estamos hablando de la Alemania, de la República de Weimar, próxima ya a las contiendas de lo que iba a suceder después, con una efervescencia intelectual interesante que produjo enormes avances en las artes plásticas y en otras ciencias. Para mí es significativo que ese mismo año, en 1926, se creara el vocablo bioética y se creara la antropología médica, que van a tener 2 vías de desarrollo tan dispares y tan distintas. Todos sabemos que, al igual que el psicoanálisis, la bioética empezó a ser familiar para nosotros como palabra, como vocablo, con algún significado, desde que la gente de Georgetown la puso en circulación. No diferente de la historia que pasó con el psicoanálisis, una creación de la más oriental de las capitales europeas, Viena, por parte de Sigmund Freud, pero que alcanzó nombradía mundial y difusión en todo el orbe, gracias a que llegó a Estados Unidos debido a los emigrantes judíos que dejaron la Alemania nacionalsocialista. Por lo tanto, esta primera coincidencia nos hace pensar de qué cosas podría yo rescatar de la tradición de la escuela de Heidelberg que tuvieran algo que ver con la bioética, tal como esa neobioética estadounidense se nos vino a incorporar a la medicina. Estoy hablando de la medicina que practican los médicos, no de la medicina que los filósofos le dicen a los médicos cómo practicar, o de tantos Außenseiter, como dicen en alemán, outsiders, que vienen a pontificar sobre cómo debe hacerse la medicina sin haber tenido nunca que ver con la práctica misma de la medicina. La escuela de Heidelberg, y ese nombre se lo puso don Pedro Laín-Entralgo en un libro del año 1950, se caracterizó por 2 ideas fundamentales. La primera fue lo que Weizsäcker llamaba la introducción o reintroducción del sujeto en la medicina, o sea, el ser persona por parte tanto de las que están en el papel social de pacientes como por parte de los que están en el papel social de cuidadores o curadores. Esa es la primera idea, la reintroducción del sujeto en la medicina. Y la segunda idea
fue una idea que hizo mi maestro Paul Christian sobre la idea de bipersonalidad. La bipersonalidad fue un constructo que él pudo demostrar empíricamente que existe cuando dos personas se unen para una tarea común. Él tomaba el famoso ejemplo de Wilhelm Dilthey, el filósofo que pasiblemente creó la razón histórica y creó la hermenéutica en alguna de sus formas. Cuando dos personas se juntan para aserrar un árbol con esas sierras largas que toman dos personas, acoplan sus esfuerzos de una manera tal que producen una armonía que se fusiona en la meta común. Según una tradición que existe en algunas partes del campo en Alemania, cuando un hombre y una mujer van a contraer matrimonio, suelen hacer este ejercicio de aserrar un árbol conjuntamente. Y esta idea de la tarea común, que pone en manifiesto el diálogo entre dos personas, es lo mismo que ocurre en una conversación bien lograda, donde nadie sabe exactamente quién propuso una idea, pero que se da una armonía en el cual los sujetos parecen perderse. Eso para mí fue un factor importantísimo al momento de examinar críticamente lo que este neologismo bioética nos estaba aportando. La misma idea de puente que Potter usó primero como puente hacia el futuro, Bridge to the Future, dice el título. Potter venía de una tradición de investigador básico en oncología como bioquímico. Él señala en algunos de sus aspectos de su currículum que estuvo con Hans Krebs, cosa que es improbable, pero él viene de una ideología propia de las universidades del Midwest americano, las land-grant universities, que más o menos tenían por una especie de idea de generar una especie de reflexión. En los tres periodos que cabe distinguir en la obra de Potter, el último está destinado, como ya dije, a resguardar su idea de que la prioridad del término era suya y que esta medicalización que había sufrido el término era una especie de desviación de esta idea macro, de esta idea biosférica, que comparte por lo demás con el pionero Potter. Para la medicina, sin embargo, para la medicina clínica, la única forma que adquirió el neologismo fue a través del principialismo, de los libros aquellos del informe Belmont, que particularmente tenía por objeto proteger a los sujetos humanos de los investigadores que hacían cosas con ellos. Todos conocemos la historia canónica que los libros de texto de Estados Unidos nos han enseñado: el juicio de Nuremberg a los médicos de la Alemania nacionalsocialista, la declaración de Helsinki, el informe Belmont. Todo eso es una saga que nosotros hemos repetido y que todo el mundo repite casi automáticamente, al punto tal que yo he ido viendo en mi experiencia personal cómo se va perdiendo una cierta originalidad en esta repetición acrítica, tanto de Potter como de las cosas que vinieron después. Y yo alguna vez me he sorprendido repitiendo cuántas veces habría asistido a un primer congreso de bioética, cuánta gente no me habrá dicho que son los pioneros de esta bioética, y eso da lugar a una investigación acerca de este juego de lenguaje que el neologismo inauguró, y a preguntarnos, y esta es materia de una investigación que me encantaría que alguna persona que está haciendo su doctorado investigara, ¿cuál es la razón de que algunos vocablos capten tan fácilmente la imaginación popular? Precisamente por su polisemia, porque significa muchas cosas, y por su ambigüedad. Hemos recordado en otros momentos que la palabra bioética, tal como la consiguió Potter, no es exactamente la bioética tal como la concibió Fritz Jarr. La Potter era una cosa mucho más simplista, y Potter se dejaba influenciar por Rachel Carson, por Margaret Mead, por Teilhard de Chardin, por Albert Schweitzer y por otras series. Leyó en realidad a Darwin muy tardíamente, en 1958, y de allí se convirtió al darwinismo al punto tal que empezó después a propalarlo. En cambio, la bioética tal como
salió de Georgetown se convirtió en una especie de herramienta que ni siquiera Potter inventó los comités de ética que venían del año 1962 en Seattle, Washington, a punto tal que Albert Johnson en 1992 pudo organizar un simposio celebrando los 30 años de la bioética. Sí se tomaba en cuenta que el año 62 se había creado el primer comité. Por lo tanto, esta institución social que salió aparentemente del fulcro de la bioética, tampoco la inventó Potter y tampoco necesariamente fue una creación de los de Georgetown, porque lo que vino a poner la necesidad de tener comités de bioética fue el problema que había con la investigación con sujetos humanos. Yo recuerdo perfectamente que en los años 80 yo escuché hablar por primera vez de bioética de parte de uno de nuestros precursores en América del Sur, que fue José Alberto Mainetti, quien en la ciudad de La Plata, todos los meses en noviembre, juntaba una serie de personas que en aquel tiempo estaban fraguando lo que iba a ser este juego de lenguaje bioético. Ahí conocí a Sandro Spinzanti, conocí a Hans Martin Satz, conocí a Jan Brückmann, conocí a Diego Gracia, que tanta importancia iba a tener después cuando nos ayudó a instalar programas de maestría en bioética en numerosas ciudades en América Latina. De mi libro que escribí en Velayo, gracias a la Fundación Rockefeller, quedé yo con la impresión de que había mucho que hacer y también que se abrían inmensas posibilidades precisamente en base a esta polisemia y a esta ambigüedad. Durante 12 años, de hecho, fui funcionario de la Organización Panamericana de la Salud a cargo de un programa que se creó conjuntamente entre la OPS, la Universidad de Chile y el gobierno chileno, que para tal fin aportó recursos especiales más allá de las cuotas que proporcionaba por su pertenencia a la organización. Y que desde esa posición burocrática, y este es un primer tema que me gustaría decir, que en estos años hemos visto la burocratización de la bioética. Nosotros tratábamos la bioética con las tablas, con una cantidad de estadísticas, veíamos cuántos comités de ética se habían formado, qué número de países tenían comisiones nacionales de bioética. Esta burocratización fue una de las señales que yo he visto en estos 50 años. La burocratización junto a la comodificación de la bioética ya salida del ámbito aparentemente teórico que podría tener. La comodificación de la bioética la convirtió en una especie de bien de mercado. Yo contaba en mi época de funcionario y después fui miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO durante 4 años, complementando esa Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos que se promulgó el año 2005, la comodificación de la bioética se transformó en un producto. ¿Cuántos cursos había? Yo llegué a contar 700, y creo que el primero en el que yo participé, incluso antes de ser funcionario de la organización, fue la maestría en la Universidad de Mar del Plata, que se hacía ya en los años 80, con una curiosa participación de muchas personas. Cursos, libros, productos vendibles con el nombre de bioética gracias, como digo, a esta polisemia, a esta ambigüedad, en que cada persona hablaba repitiendo canónicamente esto de bios y etos como si fuera alguna novedad, pero sin reparar en que la forma que tuvo Potter de generar el neologismo no tenía nada que ver con la forma que tuvo Fritz Jarr, filosóficamente sustentable, de generar el neologismo. Esta comodificación de la bioética junto a la burocratización es uno de los fenómenos más notables que da, digo yo, para hacer una investigación sobre cuál es el éxito que tienen algunos vocablos o algunos juegos de lenguaje, porque estamos acostumbrados a ver gente que pontifica sobre este tema bioético desde un punto de vista así como superior, filósofos que se inmiscuyen en la práctica médica sin haber nunca
sabido cómo es la práctica médica, o que dictaminan cómo debe ser la investigación científica sin haber nunca tenido que, qué sé yo, cumplir un deadline o hacer un proyecto de investigación. Por lo tanto, la polisemia y la ambigüedad son unas características. La otra desviación o interesante ampliación, podríamos decirlo por ponerlo en un tono positivo, es la politización de la bioética. A mí me ha tocado durante los años ver cómo mucha gente en nombre de un suerte ideario bioético han propugnado o han desarrollado una especie de agendas personalísimas para oponerse a la opresión del primer mundo versus el tercer mundo. Por lo tanto, esta politización de la bioética también es un fenómeno interesante de considerar a lo largo de estos años desde que el vocablo se puso en circulación, sin que eso necesariamente haya introducido, a mi juicio, alguna novedad sustantiva en la práctica médica, porque lo que ha significado es que muchas personas que antes escribían de deontología médica o de ética médica, después empezaron simplemente a hablar de bioética con toda tranquilidad. La otra cosa que me parece también interesante como proceso es la juridización de la bioética, al punto tal que yo como vicerrector de la Universidad de Chile, una universidad de las más antiguas que tenemos en este país, proponiendo al Consejo Universitario que se creara un centro interdisciplinario de estudios en bioética que yo después de ser vicerrector empecé a dirigir y que fue la base de nuestro convenio con la Organización Panamericana de la Salud, me encontré con que los abogados me decían, no hable de bioética, hable de bionomía, porque realmente jurídicamente lo que usted está tratando de hablarnos son de las normas que deben presidir las investigaciones biológicas y médicas. O hable de bionomía y no de bioética, porque la bioética es otra cosa. Ahora, esta juridización en muchos aspectos niega la cosa más interesante para mi gusto, que es la bioética, que son estos procesos deliberativos flexibles, mudables, antes de consolidarse en lo que debe ser, que es la norma escrita, la ley. Como decía Andrés Bello, que es la voluntad de la nación que manda, prohíbe y permite. Nosotros tenemos unos pseudo legisladores bioéticos que nos vienen a decir qué es lo que debemos hacer, como si hubieran llegado a unas conclusiones que precisamente el valor de la bioética es esta deliberación dialógica entre distintos discursos, entre distintas personas, entre distintas profesiones. Durante muchos años yo propalé la idea de que en la medicina, particularmente en la psiquiatría, que ha sido el campo que conozco algo más, y la medicina psicosomática, que fue aquello en que me especialicé en Heidelberg, y la patología teórica, como solíamos decir con mis maestros, en que en la medicina tenemos tres fuentes de información. Por una parte tenemos la palabra, por otra parte tenemos la droga o el medicamento, por otra parte tenemos el bisturí y finalmente tenemos la manipulación ambiental. Esos son los cuatro recursos de que dispone la medicina y dispone en general tanto para diagnosticar como para tratar. La palabra, la droga y el bisturí y el ambiente. No tenemos más. Tenemos hoy día un problema siempre que tratamos de ver los determinantes sociales de la salud. Yo prefiero hoy día hablar de los determinantes morales de la salud que incluyen a estos determinantes sociales, porque muchos de los problemas que tenemos de inequidad no dependen tanto de que la gente sepa o no sepa, sino de que la eticidad básica, la demoética, como hubiera dicho Diego Gracia, es una cosa que debe ser examinada. Ahora bien, esta tríada psicofisiológica, palabra o vivencia, conducta o comportamiento manifiesto, y fisiología, ya sea a través de la química o a través de los potenciales eléctricos cerebrales, necesitan de una forma de interrelación interdiscursiva que para mí efectivamente tal es el verdadero uso que yo le daría a esta bioética concebida como puente entre culturas epistémicas, entre retóricas distintas y entre profesiones distintas. Una forma dialógica
de usar estas distintas retóricas, estos distintos lenguajes para producir nuevos conceptos. ¿Por qué digo y por qué hice el recuerdo de Heidelberg y de la medicina antropológica? Porque esto era precisamente lo que la medicina dialógica de Heidelberg proponía 40, 50 años antes de que existiera Potter, de que existiera el neologismo. Y es más, uno de los principales receptores de la medicina alemana en Europa, el profesor Rolf Carvalho, escribió un libro brillantísimo que se llama Urdimbre afectiva y enfermedad, que es una introducción a la medicina dialógica. Por lo tanto, para mí, y esa es la definición que usábamos en la época en que yo trabajé para OPS y cuando después estuve en UNESCO y después cuando continuamos con nuestra revista Acta Bioética, estamos siempre presentes en esto, que es el diálogo, es el uso del diálogo para formular dilemas que puedan ser resueltos mediante la deliberación, sin olvidar nunca que la mayor parte de los dilemas son problemas cuya solución plantea otros problemas. Sigue pareciéndome útil usar el término bioética y el juego del lenguaje asociado, pero también sigue pareciéndome útil saber que muchas de estas cosas ya estaban dichas, solo que no con el lenguaje y no con la utilización de este neologismo ambiguo, tan mal usado, tan abusado en distintas condiciones, ya sea como por la comodificación, se vende, se compra, hay decenas de cursos, por la burocratización, por lo cual se crean una serie de instituciones que toman esto como una especie de sólida, por la politización, por la juridización, que al final nos está o nos podría conducir a una trivialización, como ya me lo advirtió una vez Daniel Callahan cuando estuvo de visita en nuestro país y yo grabé con él una larga entrevista. Muchas gracias. Esto ha sido una especie de testimonio personal de que ha sido para mí estos 50 años de bioética post-potteriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que nos has dado un panorama que considero importantísimo, planteando la dimensión antropológico-filosófica que significa toda situación humana para empezar, pero que consideramos, siguiendo tu huella, yo pienso que muchos de nosotros, esencial para darle a la bioética su estructura y su dimensión central. No ha entrado ahora, y muchísimas gracias, Fernando. Seguiremos en contacto y organizándonos. Quiero nada más apuntar y dar la bienvenida que se logró conectar desde Buenos Aires el doctor Ricardo Lozardo, presidente de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, que es una de las instituciones organizadoras que ha colaborado para hacer este simposio. Mil gracias, Ricardo. Bienvenido. Y la doctora Carla Sáenz, de OPS, no se ha conectado hasta este momento. Entonces vamos a invertir el orden de la conferencia en lo que ella se incorpora con nosotros. Y la siguiente conferencia del programa me tocaría a mí, de modo que yo empiezo ahora y le daremos la palabra a Carla en cuanto se logre conectar.